¿Cuántos hemos escuchado magníficas historias de lo que Dios hizo en otros tiempos? Por allí la mamá, la abuela, alguien le contó historias. Desde niño por allí alguno escuchó la historia de David y Goliat, otro la de Sansón. Historias que parecen de película. Y entonces uno lo mira así, lo ve allá a lo lejos. ¡Wow! Eso Dios hizo. Y entonces uno crece con la mentalidad de que Dios lo hizo, pero no lo hace. Uy, imagínate, el problema que sea, y Jesús estaba allí, Él lo hizo. Sanó a ese paralítico, al ciego. Cuando hubo que pagar los impuestos, le dio una tarea a Pedro. En la boca del pez estaba el dinero. Y entonces vivimos un evangelio de historia. Pues el pueblo de Israel así lo vivía. El pueblo de Israel por muchos años escuchó las historias de lo que Dios había hecho. De hecho, cuando te encuentras a los profetas hablando, orando, en muchas ocasiones decían: hemos oído lo que nuestros padres nos dijeron de lo que tú hiciste, pero hoy nos has abandonado. Yo he escuchado de muchos tiempos de avivamiento, estudié los avivamientos, los moveres del Espíritu Santo. En Argentina, escuché el avivamiento de Tommy Hicks en el año 54, cómo se llenó la cancha de Atlanta, la cancha de Huracán, cómo los grupos que eran de iglesias de 40, 50 miembros, la más grande, pero cuando vino ese mover del Espíritu Santo en 50 días en Argentina se revolucionó. Y escuché las historias, vi las fotos, leí las prédicas de Tommy Hicks. Escuché las historias de la visitación del Espíritu Santo en el seminario de City Bell en los años 52. Escuché lo que el Espíritu Santo hizo aquí en Resistencia con Clifford Long. Los registros que en 2 años se entregaron más de 30,000 personas a fines de los años 50. Pero la realidad fue que cuando pasa el tiempo, el evangelio se vuelve una rutina, una costumbre: ir al culto, sentarnos, escuchar una palabra, leer la Biblia, orar, solucionar problemas. Pero yo quería vivir algo más. Si la Biblia dice: Dios todavía es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, yo creo que lo que hizo ayer, Dios lo puede hacer hoy y lo hará mañana. No me conformo solamente con saber que Dios puede hacerlo. Yo necesitaba verlo como lo hacía. Porque mi Dios no es historia. Contamos historias. Pero estas historias, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta palabra es eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Y si dice algo para hace 3,000 años, también lo está diciendo para hoy y lo dice para mañana. Cuando el cristianismo se vuelve simplemente una historia, se vuelve una religión más. ¿Pero qué es el cristianismo? Para muchos es solo una religión. El cristianismo es mucho más que una religión. La mayoría de las religiones tienen un Dios que está lejos. O algunos tienen un Dios que ya se murió. Mahoma, Buda,
y tantos otros ya se murieron. Nosotros no tenemos un Dios que se ha muerto, tenemos uno que se entregó Él, pero se levantó de entre los muertos y vive para siempre. No tenemos un Dios lejano. La Biblia dice: ¿qué pueblo hay como el nuestro que tiene un Dios que esté con nosotros y entre nosotros? No tenemos un Dios que se queda en la iglesia. Tenemos un Dios que camina con nosotros, que se va 24 horas los 7 días de la semana. Nuestro Dios es mucho más que una religión. Él es una persona. Y es una persona que está tan cerca que hasta se siente o se duele o se alegra. Y aún la Biblia dice que aún danza con nosotros. ¿Sabías eso? Que Él te rodeará sobre ti con cánticos, que danzará, dice la Biblia. Y si alguna vez has entrado en una intimidad de oración, sabes que esto es así. No es que tenemos un rito, paso 1, paso 2, ahora tienes que hacer esto. No, Él te toma de la mano y te lleva a una relación. El pueblo de Israel había oído mucho tiempo acerca de las cosas que Dios hacía. Y cuando Dios hacía cosas, generalmente estaba muy relacionado con un acto que hacían los profetas o los sacerdotes, y era derramar aceite sobre la cabeza de alguien. Ese derramar aceite sobre la cabeza de alguien se decía ungir, porque tomaban el ungüento, que era ese aceite que tenía especias aromáticas, era el perfume de ese tiempo. Hoy tenemos perfume pero con esencias en alcohol. Ellos lo tenían en aceite. Y entonces los derramaban ese ungüento, y cuando ese ungüento caía sobre la cabeza de esa persona, decía: lo están ungiendo. Y vas a verlo, por ejemplo, en el primer libro de Samuel. Te encontrarás que el profeta Samuel, capítulo 10, recibe una instrucción de Dios para derramar este ungüento, este aceite, sobre un hombre que era un granjero de una de las tribus más pequeñas de Israel. Era un ganadero, su papá. Y este muchacho se llamaba Saúl. Pero cuando el profeta Samuel derrama este aceite, este ungüento, y lo unge, le comienza a decir lo que está por pasar con su vida. Y le dice: es que ya no serás el granjero. Ahora Dios tiene un destino y un propósito para ti, y serás el rey de esta nación. Él podría haber dicho: pero yo no estudié en Harvard, yo no hice ningún doctorado en ciencias políticas, yo no sé ni siquiera cómo es el protocolo para una casa real, yo no sé de eso. Pero Dios le dice: no, tranquilo, porque no depende de ti. Le dice: cuando salgas de aquí vas a llegar al collado de Dios, capítulo 10, verso 5, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos hay salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Y entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Le había derramado aceite, pero ese aceite no era cualquier aceite, era el aceite que representaba al Espíritu Santo. Recibía la unción del Espíritu Santo.
Y ya no dependía de lo que él podía hacer con sus fuerzas. Ahora tenía el respaldo del cielo. Ya no era la billetera que tenía en su bolsillo, era el respaldo bancario que estaba allí guardado con una chequera celestial. Y ahí le dice: y cuando venga el Espíritu Santo sobre ti y te ocurran estas señales, entonces allí serás cambiado. Ya no serás el Saúl el ganadero, ahora serás Saúl el ungido rey de Israel. Israel no tenía ejércitos. Israel no tenía una guardia real. Pero la unción había venido sobre este hombre y convoca un ejército y se arma un ejército que Dios peleaba la batalla por ellos. Saúl tenía la profesión de rey ahora, pero el título que le quedó registrado fue el ungido de Jehová, porque él no fue rey por naturaleza, sino por unción. Cuando aún Saúl se aparta de Dios y Dios decide, casi 20 años más tarde entra en escena David, y entonces nuevamente el profeta Samuel vuelve a tomar el aceite. Se acerca a la casa de Isaí, que era el papá de David, y Dios le dice a quién lo tenía que ungir, y vuelve a derramar aceite. Pero ahora ya no era sobre Saúl el fuerte, sino sobre un pastorcito de ovejas adolescente. ¿Quién diría ese que canta ya, el de carita rosada ahí? Ahora va a ser el rey de Israel. Y David, de ser el pastorcito de las ovejas, ahora es el nuevo ungido. Cuando Goliat se presenta y amenaza a toda la nación, el ex ungido, Saúl, estaba aterrado. Y aparece ahora el nuevo ungido y con una honda y una piedra dice: ¿quién se cree este que viene a insultar al Dios de los ejércitos de Israel? Él viene a mí con espada y jabalina, pero yo tengo la unción del Espíritu Santo, y hoy te entregaré tu cabeza a los perros. La unción le dio la fuerza, le dio el coraje, hizo que esa piedra pegara en ese gigante. No tenía que ver con la habilidad de David, tenía que ver con la unción que había recibido David. Pasan los años y encontrarás muchos hombres y mujeres ungidos en la Biblia: profetas, Elías, Eliseo, Daniel. Hombres y mujeres de Dios, Ruth, hombres y mujeres de Dios que recibieron un toque sobrenatural, algo que iba más allá de lo que venía de su nacimiento. Y se llamaba la unción del Espíritu Santo. Cuando estos hombres naturales recibían la unción, se volvían superhombres. Algunos eran trasladados, otros eran movidos en el Espíritu, como Ezequiel, como Daniel, o Dios los llevaba en el tiempo. No existía la máquina del tiempo en esa época, pero como Dios es eterno, entonces Dios los transportaba en el tiempo y les mostraba lo que iba a ocurrir, como a Isaías 600 años para adelante, hablándole de lo que Jesús iba a hacer. Porque la unción lo hacía. La unción es el Espíritu Santo en acción. El Espíritu Santo es la persona, y cuando Él está actuando, es la unción del Espíritu Santo. Así que
David, con la unción del Espíritu Santo, liberó a la nación del ejército y del dominio filisteo. Y existía una promesa que iba a venir de la simiente de David, o sea, un descendiente de David, que iba a tener la unción y que iba a liberar la nación. Así que todos estaban esperando que llegue el día en que aparezca este ungido. Ungido es en español cuando hablamos del ungüento, pero en hebreo la palabra para ungido es Mesías y en griego es Cristo. Ellos estaban esperando al Mesías, al ungido de Dios, que iba a traer libertad a la nación. Ellos estaban esperando al Cristo que iba a venir a traer libertad a la nación. Estaban esperando al nuevo rey. Pero resulta que aparece el nuevo rey, pero como no vino en el paquete que ellos creían que tenía que venir, no vino en el caballo blanco, no vino con un gran ejército, sino que vino en una carpintería, en una de esas ciudades que eran las más terribles, las que uno podía decir, pero ¿cómo de Nazaret puede salir algo bueno? Y ese carpintero el sábado llegó a Nazaret, capítulo 4 de Lucas, verso 16, donde se había criado. Y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se fue a la iglesia y como estaba acostumbrado a ir allí también, se preparó para leer porque él sabía leer, se había instruido. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa escritura era que el Espíritu de Dios estaba sobre él y lo había ungido para traer libertad. Todos esperaban que llegue ese día en que el nuevo ungido ya no sería Saúl, no sería Sansón, no sería David, no sería Elías, no sería Eliseo, sino aquel el que tendría el título, el ungido, el Mesías, el Cristo. Y Jesús se para, toma la Biblia, la lee, y cuando termina de leer, y todos están esperando a ver de quién va a hablar el día que va a contar esto, y él dice: no, ya no tienen que esperar más. Esta palabra hoy se cumplió aquí delante de ustedes, y quiero decirles que el ungido, el Mesías, hoy está en este lugar. Jesús lo declaró. Jesús dijo: aquí está lo que estaban esperando. Estaban esperando un descendiente de David, estaban esperando un ungido, y quiero decirle: ha llegado. Pero si sigue leyendo los versículos siguientes, comienzan a discutir y dicen: uy, qué bien que habla, pero no es el hijo del carpintero. Muy pocos vieron al ungido y la mayoría solo vio al carpintero. Dios puede usar un niño, como lo ha hecho aquí en muchas ocasiones. Dios puede usar una abuela. Dios puede usar a alguien que está lavando los platos en un restaurante, siempre que tenga la unción. No importa en qué te formaste, cuál es tu historia, qué grupo sanguíneo tienes, qué ADN tienes o qué apellido tienes. Lo importante es si logras y le pides y la unción viene sobre tu vida, te conviertes en un ungido.
Y entonces, como no podían ver al Cristo, solo veían al carpintero, decidieron matarlo. Porque dice, este se está atribuyendo cosas, este se la cree. Y decidieron tirarlo en un barranco, en un despeñadero. Pero Jesús se pasó entre medio de ellos porque no había llegado su hora. Entonces se va a Capernaum. Capítulo 3 de Marcos, verso 7. Se retiró al mar con sus discípulos y le seguía gran multitud de Galilea. Galilea era la provincia de arriba. Judea era la provincia de abajo, de la nación de Israel. Jerusalén era la capital de Judea. Idumea era la provincia que estaba debajo de Judea. Los del otro lado del Jordán, los que estaban al este, y los de alrededor de Tiro y Sidón, los que estaban allá arriba. Así que de todos lados se fueron donde estaba Jesús. Porque Él les había mandado un mensaje por Facebook, por Instagram. Le mandó un WhatsApp a todos: miren que nos vamos a encontrar en el mar de Galilea, tenemos choripán gratis para todos y le vamos a dar una beca cuando termine la charla. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué fueron donde estaba Jesús? ¿Por qué esta gente caminó 4 días, 3 días para llegar donde estaba Jesús? Se quedaban con Él 3 días, aunque se hayan terminado la comida, pero no querían salir de ahí. ¿Qué los atraía? La respuesta está en este mismo versículo 8. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a Él. Un cristianismo sin que se vea grandes cosas no atraerá a las multitudes. Por eso es que las religiones esotéricas, la nueva era y tantas otras religiones falsas atrapan a la gente. El curanderismo, las religiones orientales, porque la gente quiere ver cosa extraña. Uno que doble el tenedor con la mente, el otro que se clave una aguja en el cuello. La gente quiere ver cosas raras, quiere ver cosas extrañas. Pero la realidad es que cuando uno en verdad está en necesidad, corre, busca, anda. Ya no le impacta solamente algo extraño, necesita encontrar la solución a su problema. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, y entonces se van al Gaucho Gil, al Esqueleto de la Muerte, van de acá para allá, pero el final de ese camino es camino de muerte. Y luego que uno ha recorrido un poco, y si usted ha sido igual que yo, que anduvo por el control mental, autosugestión, espiritismo, yoga y no sé cuántas basuras en las que hemos andado, pero un día después de recorrer y recorrer y recorrer, alguien nos habló del Jesús que está vivo, del Jesús que es real, el Jesús que es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos de los siglos. Llegamos a los pies de Cristo. Las multitudes no llegan por el carisma de un hombre, pueden ser atraídos al principio. Pero lo que hoy el mundo necesita es volver a ver a Cristo. Si la iglesia es demasiado linda o no es tan linda, si las paredes son lindas o no son lindas, ojalá sí podamos tener todo lo más lindo y lo mejor. Pero ¿de qué te sirve tener todo lo mejor si no tienes al mejor? ¿De qué te sirve la mejor catedral de cristal si el Espíritu de Dios no está allí? Cuando estas multitudes se fueron donde Él estaba, no tenían un buen techo, ni aire acondicionado, ni siquiera le dieron el almuerzo. ¿Por qué se fueron? Porque veían lo que ocurría. Por eso es que los testimonios hay que contarlos.
Por eso es que lo que Dios hace cuando le pedimos, porque cuando pedimos estamos desesperados, pero de luego que recibimos nos volvemos avergonzados. Ay, no voy a contar que me había hecho un no sé qué y qué tal cosa. Y cuando te estabas por morir no tenías vergüenza. No sé si te pasó a vos, a mí también me pasó. Antes me importaba lo que la gente decía. Quería agradar a la gente para tener amigos. Pero la realidad es que me quedé solo. Pero cuando conocí a Jesús, Él no se avergonzó de mí. Y si Él no se avergonzó de mí, ¿por qué me avergonzaré de Él? Si Él pudo abrazarme cuando estaba sucio, ¿por qué no me tiraré a sus pies ahora que estoy lavado por su sangre? Las multitudes le seguían. Y entonces Jesús le dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Las multitudes venían donde estaba él, todos querían tocarle, y el que lo tocaba a Jesús, si tenía una enfermedad, tenía una maldición, tenía una, no sé, cualquier obra demoníaca, dice que cuando lo tocaba, cualquiera que tuviera alguna de estas plagas caía sobre Jesús. O algunos de cara. Cuando a veces te critican y dicen, ay, no sé, pero ahí la gente se cae. Y bueno, critíquenle a Jesús, también se le caían a él. Algunos caían para adelante. En el Getsemaní, cuando Jesús llega ahí, dice, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, a Jesús. Y él dijo, yo soy. Dice, y todos cayeron de espalda. Lo que sí, que ceguera, ¿no? Se levantaron y siguieron con su plan. Y dice que por tocarle, ellos le tocaban, se caían, se liberaban obviamente. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Lees esto, dices, wow, mira lo que pasó. Él es el mismo. Y hoy sigue pasando. Hoy los espíritus inmundos todavía se manifiestan cuando entran a un lugar y la unción está ahí, o cuando alguien ungido se acerca a un lugar. Es que muchas veces cuando salimos de la iglesia o salimos del culto, en el lugar en el que estemos, entramos en lo natural y dejamos de vivir lo sobrenatural, por lo menos en la conciencia. Pero quiero animarte a que si la unción del Espíritu está sobre tu vida, camines como un ungido, te muevas con un ungido y creas como un ungido que el Espíritu de Dios está sobre ti para llevar libertad, para abrir la vista de los ciegos, para traer y romper las cadenas de maldad. Donde te muevas, donde te muevas, donde te muevas. Pero si perdemos la conciencia de quién está con nosotros, nos lamentaremos igual que aquel que no tiene la unción. Pensaremos igual que aquel que no tiene la unción. No sabremos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos diga dónde está el pez con la monedita para pagar los impuestos. Pero si Él es el mismo, prepárate para vivir una vida ungida, llena del Espíritu Santo y esperar lo sobrenatural de Dios.
Marcos capítulo 6, verso 55 dice: y recorriendo Jesús toda la región de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, en ciudades o campo, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Gloria a Dios. Le pedían: déjame tocar el borde de tu manto. Y cuando lo tocaban, la unción venía sobre ellos, porque ahí estaba el ungido. Ellos veían los milagros, ellos veían las maravillas, ellos veían lo que Dios estaba haciendo. Pero aún así, el pueblo lo veía como un profeta, pero no como el Cristo que estaban esperando. Aún sus mismos discípulos, cuando Jesús le dice: miren, llegó la hora, me tengo que ir. Y los discípulos dicen: ¿y cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Cuándo lo vas a liberar? Como lo hizo David, como Saúl, como Sansón. ¿Cuándo vas a liberarlos? Todavía no habían entendido que Él estaba por hacer mucho más de lo que ellos se habían imaginado. Él rompió las cadenas del infierno, no solo las cadenas de Roma. Él no rompió las cadenas solamente del siglo I. Él rompió las cadenas eternas. Hoy nosotros somos libres porque el ungido vino a esta tierra, tomó nuestro lugar, pagó el precio por nosotros. Pero muchos no lo veían como el ungido. Pero un día Jesús le pregunta a sus discípulos y le dicen: díganme, ¿qué dice la gente que soy yo? Y unos decían: eres el profeta. Otros: eres el Elías, eres no sé quién. Y Jesús le dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro le dijo: tú eres el ungido. Tú eres. Jesús le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre. Que te des cuenta quién es Jesús es una revelación del cielo. A alguno le puedes preguntar quién es Jesús, si es el hijo de José, de María, vivió en Nazaret, vivió 33 años allí. ¿Sabe la historia? Pero no se le ha revelado Cristo a su vida, el ungido. Pasa Jesús sus 3 años y medio de ministerio. Y entonces Jesús se tiene que ir. Resucita. Y entonces en Hechos capítulo 1, verso 4, Jesús está a punto de irse. Ya está listo, preparándose para regresar a sentarse a la diestra del Padre, como lo había dicho. Y entonces dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El ungido se estaba por ir. Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Y no estaba el chapulín ahí. Jesús se iba a ir. El ungido. Ellos habían caminado con el ungido, habían comido con el ungido, lo habían visto al ungido. Habían visto resucitar muertos, multiplicar los panes, sabiduría del cielo. Vieron la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Lo vieron caminar sobre las aguas. Lo vieron multiplicar los panes y los peces. Vino la pesca milagrosa. Vieron tantas cosas. Lo vieron resucitado. Caminaron con el ungido. Pero ahora el ungido se iba. Y entonces Él le dice: tranquilos, yo me voy, pero la unción ahora
va a venir no solo sobre uno, no solo sobre Saúl, no solo sobre David, no solo sobre Elías, no solo sobre Eliseo. Ahora la unción viene para todo aquel que cree, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Jesús le dice: no se vayan, no se vayan. Tienen misión, ya tienen comisión, ya saben lo que tienen que hacer, tienen que llegar hasta el último rincón de la tierra. Pero tranquilo, no puedes empezar a pelear en el mundo espiritual desarmado y sin poder. El entusiasmo no alcanza, el entusiasmo se termina cuando llegan las batallas en serio. Los títulos no valen cuando tienes que penetrar en el mundo espiritual. Lo único que vale es si la unción del Espíritu está sobre tu vida. Lo que hace falta hoy son más ungidos. No necesitamos más títulos. Está bien, hay ministerios, pastores, profetas, apóstoles de los que amamos, valoramos, los respetamos y creemos que los tenemos, y la iglesia tiene que moverse en los 5 ministerios. Pero los títulos sin la unción es hueco, es sin poder. No importa qué título te den, si no tienes la unción, no puedes pelear en el mundo espiritual. Y Jesús le dijo: tranquilo, quédate ahí y espera, porque va a venir la unción del Espíritu Santo y te va a zambullir en su presencia y serás bautizado en Espíritu Santo y fuego. Pero así como alguien espera que llegue un día anhelado, la mamá que está por dar a luz, el papá que quiere ver a su criatura y está esperando cuándo llega el día, cuántos días faltan. Ya estamos en 38 semanas, 3 días, 4 horas y 33 minutos. O como anhela aquel que quiere que llegue el día de su cumpleaños. En especial los chicos terminan de festejar el cumpleaños, tienen un montón de regalos y dicen: ¿cuánto falta para mi próximo cumpleaños? O alguno de ustedes quería que llegue Navidad. Yo también, cuando llegaba la hora en que todavía recibíamos regalo, antes que te digan no hay. Y entonces queríamos que llegue el día esperado. El día de la graduación, el día del casamiento. Hay días que uno espera que lleguen. Y hay otros días que uno espera que no lleguen. Pero qué buenos son los días esperados. Y Jesús le dice: esperen. Ahora imagínense la mente de los discípulos. Yo trato de ponerme en su lugar, me cuesta, pero trato de imaginarme qué pudo pasar por la mente de ellos. El mismo Espíritu Santo que vino sobre David para tumbar gigantes. El mismo Espíritu Santo que vino sobre Elías. El mismo Espíritu Santo que vino en Jesús, ahora va a venir a mí. No es que va a estar conmigo. Jesús le dijo: Él ha estado con vosotros, porque el ungido estaba con ellos. Pero ahora Él va a estar en vosotros. En una ocasión los discípulos se ponen a pelear allí: ¿quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién se va a sentar a la izquierda? Y la mamá de Juancito y de Santiaguito le dijo: ay, Jesús, por favor, en tu reino siéntalo a la derecha y a la izquierda. Y Jesús le dice: ustedes no entienden un comino lo que están pidiendo. Ustedes pueden ser bautizados con el mismo bautismo que yo fui bautizado, y están pidiendo posiciones cuando pueden recibir la unción, pueden recibir el poder, pueden zambullirse en el mismo espíritu que yo. Y Jesús le dijo: porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto se lo dijo como un jueves de esta semana pasada, 10 días antes de Pentecostés. Y se fue al cielo.
Le dijo dentro de no muchos días, imagínense, bueno, tal vez sea mañana, pasado, muchos días, así que plural, 2 o 3. Pasó el domingo, nada. Lunes, nada. Pero ellos no sabían cuándo iba a venir, pero tenían que esperar que venga. Al que está al lado tuyo dice, tal vez no sepas cuándo va a venir, pero espera que venga. Tal vez no sepas cuándo va a venir, pero espera que venga. Y cuando estaban allí, entonces dice el capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, llegó el gran día. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en la que estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Había llegado el día. Había llegado el día. Jesús nos dio la llave y la fórmula. La promesa está. Pero en Lucas Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No es ese, y bueno, Dios me lo va a dar cuando Él quiera. No, Él está buscando a ver cuánto lo anhelas, cuánto lo deseas, cuánto lo buscas. Cuando pierdes algo o no encuentras algo que es valioso para ti, lo buscas y lo buscas, lo buscas hasta que lo encuentras. ¿Dónde está esa tarjeta? ¿Dónde está ese anillo de oro? ¿Dónde está eso que un día yo lo puse? ¿Dónde está? Y cuanto lo buscas, demuestras cuán importante es y cuán valioso es. Por eso Él dijo, búscalo. El que busca, lo encuentra. El que llama, se le abre. El que pide, recibe. Cuando se vuelve tu pasión, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Si no entiendes cuánto necesitas al Espíritu Santo para ser cristiano, te había dicho que Cristo viene de ungido. En Antioquía llamaron cristianos por primera vez a los ungidos que seguían a Jesús y hacían lo que Jesús hacía. Cuando alguien te está llamando cristiano, te está diciendo, tú eres de aquellos ungidos que han recibido al Espíritu Santo. No te están hablando de una religión, te están hablando de una condición. El cristianismo es hombres y mujeres que ya hemos sido transformados, todavía imperfectos, todavía con los pies sobre esta tierra, todavía con nuestras batallas, pero ¿sabes qué? Tenemos la unción del Espíritu Santo. Oh, mi Señor, si pudiéramos entender cuánto lo necesitamos, como lo necesitaron nuestros héroes del pasado. ¿Cómo fue que Daniel tapó boca de leones y hoy no podemos tapar la boca de los chismosos? ¿Cómo fue que David con una onda tumbó a ese gigante? Y hoy con todas las redes sociales no puedes tumbar a esos demonios que están ahí. Lo hicieron con la unción. Podemos tener todas las redes sociales, podemos tener millones de seguidores, podemos tener fama, gran testimonio financiero, y no está mal, pero nada reemplazará la unción. Las verdaderas y grandes batallas de la vida no se pelean con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios.
Ese día de Pentecostés ellos tenían lo que habían esperado por años: la unción. Cuando lo anhelas y lo deseas como la máxima prioridad y como el más grande tesoro que puedes recibir, te garantizo que dentro de no muchos días serás lleno del Espíritu Santo. No tiene que ver con nuestros méritos, sino con nuestro hambre. Con el darnos cuenta que no podemos ser victoriosos en esta vida si el victorioso no está en nosotros. Podemos ser poderosos en esta tierra si el poderoso no está en nosotros. No necesitas ser un pastor para ser ungido, sino un cristiano para ser ungido. Escuché del Espíritu Santo antes de entregarme a Jesús, porque me fui a clases bíblicas que daba el hermano Pitotti. Y yo me iba a las clases y aprendía y oí del Espíritu Santo. Y yo dije, si los apóstoles lo recibieron, wow, eso les cambió la vida. Se volvieron poderosos, Superman, estos eran superhombres. Pero había sido que no era solo para la historia de los apóstoles, que todavía la promesa era para nosotros, para este tiempo. Y cuando lo oí dije, uy, yo quiero ser así. Ya viví en derrota demasiados años. Quiero aprender a vivir en victoria. Y el día que me entregué a Jesús, el Espíritu Santo vino, me quitó las cargas, me sacó la angustia de la depresión, del deseo de morirme. Comencé a tener ganas de vivir, de que todo el mundo venga hacia mí. Era mi deseo antes, que alguien me mime, alguien me haga algo, que me digan pobrecito. Y ahora de repente yo estaba empoderado y yo quería bendecir a la gente, quería saludar a todo el mundo. Me iba por la plaza, les saludaba a los mendigos, les hablaba, los llevaba a casa, que se bañen, les cambiábamos la ropa, les bendecíamos, lo llevamos de nuevo a la iglesia. Estábamos llenos. Pero decía, ¿cuánto necesito al Espíritu Santo? ¿Cuánto necesito? Así que mi oración era, me dijeron que había que orar 3 veces al día, así que yo oraba 3 veces al día, la mañana, la tarde, en la noche. Y mi oración era, Espíritu Santo, ¿cuánto te necesito? Bautízame. Y escuché que por allá se reunían en una casa a orar y que ahí descendía el Espíritu Santo. Y dije, ay, yo quiero ir ahí, necesito un lugar donde el Espíritu Santo se mueva. Y me empecé a ir todos los mediodías. Hasta que justo pasó un mes desde el día que me entregué, hasta ese mediodía que marcó mi vida. Y estábamos orando. Yo era nuevito, un mes tenía de cristiano. Los dueños de casa sabían orar. Los hermanos que iban ahí ya tenían tiempo orando. Ese día vienen hermanos que estaban en el instituto bíblico y estaban ahí, así que éramos un grupo orando. Y yo dije, hoy yo ni abro la boca porque todos estos saben orar, qué vergüenza. Y encima acá los del instituto bíblico y todo esto, no. Y no se le ocurre a la dueña de casa decir, todos vamos a orar. ¿Viste que las mujeres siempre mandan? Gloria a Dios cuando mandan bien, ¿verdad? Dice, todos vamos a orar. Y en ronda. Y a mí me tocó por último. Así que yo no sé qué oraron ellos. Solo recuerdo uno de ellos, que él era tartamudo, pero era tan tartamudo que te ponía nervioso. Yo antes de conocer a Cristo era tartamudo también, pero me ganaba leguas. Y así eso que te pone nervioso cuando estás por hablar. Aire, no, en serio. No estoy jugando, era en serio. Y vos sabés que él se pone a orar y oró fluido. Yo dije, ¿qué está pasando hoy acá? ¿Qué está pasando? Y entonces yo de nuevo oraba. ¡Qué vergüenza! Hasta él ora bien. Y me acordé
que el Espíritu Santo te va a enseñar a orar cuando no sabes qué orar. Así que no sé qué oraron todos, yo solo me acuerdo que yo oraba: Señor, ten misericordia de mí ahora que estoy por acá. Entonces, y dije, ¿cómo se empieza a orar? Dando gracias. Escuché eso, que había que dar gracias. Así que me hice espiritual y comencé a orar: Señor, gracias por este día, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias porque pude ver el sol, gracias que no sé qué, gracias. Pero de repente dejó de ser esa oración formal y que me importara lo que estaban allí. Estaba tan real la presencia de Dios que me olvidé de todo el mundo y le dije: bautízame. Y comencé a hablar en otras lenguas. Salí de ahí. Todo ese día no podía hablar en otro idioma. Me invitaron a comer frutilla para celebrar. Y como me gustaba la frutilla, entonces la ponía en la boca, pero seguía hablando en lengua. Llegué a casa, mi hermano estaba lavando la ropa porque vivíamos juntos en el mismo lugar de estudiantes, así que aprendimos de todo ahí. Y mi hermano me saluda: Robert, ¿cómo está? Y yo le saludo en lengua. Me mira y me dice: ¿qué te pasa? Entonces le escribo en un papel: recibí el bautismo del Espíritu Santo. Él no entendía nada, no era cristiano. Y entonces me dice: ¿y te sentís bien? Sí, le digo sí. Bueno, sí, está bien, seguí nomás. Salgo de ahí, pasa el tiempo y entonces me voy a Misiones, de donde éramos nosotros, y me voy a darle un abrazo a alguien y se me cae. Yo dije: ¿se desmayó? ¿Qué le habrá pasado? No había visto a la gente que se caía. Después pasa un tiempo y me voy a saludar a uno que era pariente del Che Guevara, así de esa línea. Él, no estoy hablando que solo tenía esa línea, él era pariente sanguíneo. Y me lo presenta a la esposa y cuando le voy a saludar le paso la mano y el tipo se cae también. Yo no era pastor. Estaba trabajando como ingeniero en mi profesión de ingeniero y estaba en un edificio, terminando ahí un edificio y estábamos haciendo la fachada del edificio y viene el inspector de obra, el que tiene que mirar cómo está el edificio, y yo estaba ahí como ingeniero delante de ese edificio con el inspector de obra y cruza alguien la calle así corriendo y me dice: ¿por qué te viniste de Misiones a molestarlos? No estaba como pastor en una cruzada, pero la unción estaba ahí. No necesitas tener un título, necesitas tenerlo al Espíritu Santo. No te estoy animando a que estas cosas te pasen. Te digo, estas cosas te pueden pasar. No necesitas estar en el culto para que esto te ocurra. Acá lo necesitas recibir. Pero recibimos para vivir allá. Recibimos para predicar, anunciar buenas noticias a los pobres. Dijo Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para anunciar las buenas noticias, para sanar al quebrantado de corazón, dar vista a los ciegos, apertura de la cárcel al que está en opresión, y a proclamar el año agradable del Señor. Te parecerás tanto a Jesús que la gente te llamará cristiano. Algunos se burlarán y te dirán: pastor, evangelista. No te preocupes por eso. Lo que te están diciendo es: estoy viendo a Cristo en tu vida. Estoy viendo la unción en tu vida. Los ungidos sufriremos persecución, no te preocupes por eso, porque la unción mueve el mundo espiritual. Dios está levantando una generación
que lo busque, que tenga hambre, no por el espectáculo, sino por vivir una vida sobrenatural. Ahí es cuando las cadenas del infierno se van a caer. Allí es cuando vas a caminar sobre las aguas, las tormentas de la vida, porque ya no depende de tus fuerzas, sino del Espíritu Santo que te toma de la mano. Allí es cuando nuestras palabras cambian, porque ya no hablamos lo natural, ay, qué pena, qué dolor, que no sé qué, sino que hablamos buenas nuevas a los pobres. Cuando podemos compartir la verdad que ya está en nosotros, la unción que está sobre tu vida. Por favor, te ruego, no te pierdas el privilegio de ser lleno del Espíritu Santo, conformándote con simplemente una religión evangélica. No te pierdas el privilegio de vivir una vida sobrenatural, simplemente cumpliendo un día de culto. Te ruego, búscalo, búscalo hasta que Él te llene. Búscalo. Si lo has perdido, búscalo. Si nunca lo has experimentado, búscalo. Si te has alejado, búscalo. Si estás en la iglesia hace mucho tiempo, pero tu vida se parece más natural que sobrenatural, búscalo. Porque Él está buscando esos vasos de barro a los que Él pueda llenar con el aceite del cielo. Y esos que estén dispuestos a ser quebrados para que el perfume de la unción salga y esté donde te muevas. Búscalo. Porque antes que vuelva a sonar la trompeta y nuestro ungido venga por nosotros, tendrá una novia ungida, tendrá una iglesia perfumada con perfume del cielo, vestida de poder de lo alto, y viviremos bajo la unción del Espíritu Santo.